vista, hablar de operación sustentable pues implica, desde esta perspectiva, desde el que la analizamos, el análisis jurídico y económico para sostener, para mantener como sustentable, sostenible el servicio, la operación del Servicio Geológico Mexicano. Muy bien, pues de ahí nace la idea. ¿Sí me escuchan si hablo así? Sí. Para no esclavizarnos. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues si reacciona a esta cosa, ahí está. Voy a tratar de en breves minutos hacer esta reflexión con ustedes. Para ello quise estructurar esta reflexión en 5 puntos, tratando de tener una pequeña introducción, los objetivos que estamos buscando, en qué consiste la metodología, qué resultados hemos alcanzado y finalmente algunas conclusiones. Yo quisiera también dejar un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Es algo que, como dije, veníamos comentando, entonces siempre pues hay dudas que no terminan de aclararse, o aun cuando las vivimos podemos tener algunas dudas todavía, entonces con mucho gusto dejamos un espacio al final. Cuando hablamos de operación sustentable desde este punto de vista jurídico, y no solamente jurídico sino económico, y no solamente económico sino también ambiental, lo que vemos es que de por sí la operación de exploración que realiza el Servicio Geológico Mexicano para cubrir muchas materias, que aquí todos sabemos que es el de la minería, pero no es el todo del Servicio Geológico o de las ciencias de la Tierra, sino van mucho más allá. Y cuando hablamos entonces de exploración y vemos que cubrimos en nuestras actividades el tema que tiene que ver con el ambiente, es decir, que nuestra operación convive con el ambiente y pretende en todo momento tener armonía, tener equilibrio con el ambiente cada vez que realizamos la exploración, y también logramos tener equilibrio con la sociedad donde desarrollamos estas actividades, porque finalmente nos apoyamos en el conocimiento de estas regiones donde exploramos. También se busca tener equilibrios en materia de costos, en materia de tiempo, ¿sí? Y estos que tengan una traducción económica. Y esta conjugación de variables, tanto económicas, normativas, ambientales, sociales, nos llevarían a garantizar que efectivamente estamos ante una operación sustentable que tiene posibilidades de ofrecer servicios de calidad. Y como ustedes saben, tenemos servicios, por un lado, por las cuales cobramos una contraprestación, pero también tenemos un alto compromiso social para tener servicios por los que no solo cobremos, sino que se ofrezcan de manera gratuita a la sociedad, pero que sean competitivos, que sean servicios que, aun cuando se reciben de manera gratuita, sean muchísimo más competitivos incluso que el que pudieran ofrecer algunas otras empresas o entidades, incluso el gobierno federal. Y cuando hablo de otras entidades, bueno, les doy a conocer un comercial que hemos difundido en la institución, que es el hecho de que el Servicio Geológico pertenezca a las 10 primeras instituciones y dependencias del gobierno federal, de las más de 250 que somos. Entonces, yo creo que esto se ha logrado gracias a este esfuerzo que ha venido apuntalando, liderando aquí el ingeniero Robles, que le agradezco que esté con nosotros, y el esfuerzo que todos hemos podido lograr también de manera conjunta y de manera armoniosa. Ayer precisamente estábamos en un concierto y le decía al ingeniero que si cada uno tocara su música por su lado, pues nunca se hubiera escuchado tan bien como se escucha cuando se escucha una sinfonía completa, donde cada quien tocando su instrumento desde el espacio que le toca, logra conjugarse con el todo y entonces logramos música, ¿no? De lo contrario, pues son sonidos aislados. Entonces, yo creo que eso se logra por la calidad que hemos buscado en el Servicio Geológico Mexicano. Esta armonía que buscamos con carácter normativo, pues tiene que convivir con una serie de reglas que van estableciendo las globalizadoras, en este caso la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como globalizadoras que son.
estas reglas que ellos han venido poniendo y que además van actualizándose de acuerdo a la realidad que va viviendo nuestro país a la luz de lo que acontece en el mundo, en todo no solo el ámbito de los minerales, sino de la evolución que va teniendo el estudio de la geología mundial. A la luz de todo eso, pues se van también integrando los acuerdos a nivel nacional, ¿sí? Desde un punto de vista primero de carácter o de corte administrativo, ¿sí? Y del servicio ecológico adaptándose a estos de carácter administrativo con las obligaciones y funciones que tiene de ley. Y por ello estamos alineados a esto que hemos conocido, que conocemos todos como el Plan Nacional de Desarrollo. Luego tenemos el Programa de Desarrollo Innovador que emitió la Secretaría de Economía como coordinadora del sector, del ramo 10, y finalmente tenemos el PRODEMIN, que es el Programa de Desarrollo Minero. Estos están alineados completamente, o nosotros alineados completamente, a través de nuestro plan estratégico. Entonces tenemos que convivir con todas estas reglas y hacer posible que nuestra operación sea sustentable o sostenible conviviendo con todas estas reglas. Que más que verlas limitativas, tendríamos que verlas como una oportunidad para el esfuerzo que estamos haciendo y que este realmente atienda a un objetivo general que se tiene a nivel nacional. Nos hemos planteado para lograr esta operación sustentable un objetivo general y dos objetivos específicos. Como objetivo general nos planteamos generar un modelo de operación sustentable en el Servicio Geológico Mexicano desde esta perspectiva de sustentabilidad que les acabo de explicar, al implementarlo permita operar eficaz y eficientemente con la finalidad de forjar productos y servicios competitivos en el mercado, como objetivo general. Y al mismo tiempo tenemos dos objetivos específicos que queremos lograr con esto. El primero, que es el de mejorar una integración y funcionalidad de las tecnologías de la información y comunicaciones, las TICs, con las áreas administrativas del SGM, y que estas ambas sustenten realmente la toma de decisiones y estas decisiones puedan ser ágiles y confiables. Por otro lado, el otro objetivo específico es el que podamos optimizar y automatizar los procesos de este sistema integral de gestión que ya tiene tiempo en el Servicio Geológico Mexicano, pero que tiene la necesidad de pasar a la siguiente fase y adaptarse a las nuevas tecnologías. Hay tecnologías que hemos desarrollado muy eficientes, pero que todavía no se comunican de manera eficiente con todas las demás tecnologías que hemos desarrollado. La intención es que estas sí se estén comunicando. Ello también fue, para ello estuvimos obligados, de acuerdo al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, a desarrollar un estudio de prospectiva de recursos humanos. No sé si sepan, pero, o si estén todos enterados, deberíamos estar, la mayoría somos del Servicio Geológico, teníamos un modelo de desarrollo humano que tiene que ver con la capacitación y está orientada más bien al interés individual de cada persona. Esto a la larga se podía ver como gasto incluso, o como una inversión que no estábamos leyendo cómo se traducía en inversión después de que se dirigían recursos al desarrollo de una persona, de un colaborador. Después de este estudio de prospectiva pudimos ver que la capacitación que se le brinde a cualquier persona realmente le retribuye a la institución. Hay un indicador por ahí que en su momento podremos ver con mayor detalle, que permite visualizar cómo el servicio ecológico, una vez que le invierte a alguien, recibe un rendimiento, una rentabilidad, por poner un ejemplo, sí por el tiempo que le presta a la institución, pero también porque es capaz, con esas competencias que ha adquirido, de socializar esa información que ya obtuvo, y esa socialización de información o adquisición de información por parte de cualquier empresa tendría un costo, que si lo damos nosotros, pues ese importe que se ahorra es parte de lo que recibimos como rentabilidad de manera inmediata. Entonces, este es un indicador que hemos ahí generado y que nos permite saber que realmente está el Servicio Geológico invirtiendo en la capacitación y en el desarrollo de su personal y no generando gasto. Existe una metodología, obviamente, para lograr un objetivo, y para ello lo dividimos en 3 fases para este objetivo específico. El primero fue el de llevar a cabo el diagnóstico.
Nadie sabe a dónde va a ir si no sabe antes en qué condiciones se encuentra, para saber lo que tiene que hacer para llegar a donde quiere llegar. Entonces, para ello tuvimos que hacer un primer diagnóstico. Este análisis FODA que ven aquí, que es muy común y que luego parece trillado, tiene un ingrediente adicional, porque no solamente es cualitativo, como todos los FODAs que conocemos, es un FODA específicamente que trae el número, un dato numerador que permite darle un ponderador mucho más homogéneo, ¿sí? Con una lectura homogénea para todos los que toman lectura de ello. Obviamente identificamos cuáles son los factores que influyen para la operación sustentable, básicamente en el área de recursos humanos, es decir, con todo el capital humano con el que cuenta el Servicio Geológico y con qué tecnologías contaba el Servicio Geológico para lograr esta operación sustentable. Finalmente, tuvimos que identificar cuáles son los factores de cambio, es decir, cuáles son las restricciones que tenemos para operar. Una estructura más acotada, ¿sí? Todos somos conscientes que las plazas cada vez tienden a reducirse, no es una cuestión solamente del Servicio Geológico, son algunas obligaciones a las que se somete el Servicio Geológico, que son impuestas por por las globalizadoras a nivel federal. Hay un tema también de restricción de recursos, no podemos acceder a todos los recursos que quisiéramos, hay recursos limitados, tanto de tiempo, en este caso recursos económicos, y como saben el comportamiento de los metales, si bien es cierto que tuvo el boom en el 2012 con el precio más alto en la mayoría de los metales, principalmente los metales preciosos, después del 2012 estos empezaron a bajar. Entonces, en el 2017 todavía tenemos excelentes precios, si los vemos en comparación con hace el 2080, en el 1980, ¿sí? En el año 2000 incluso, teníamos precios todavía mucho más bajos que los que hoy tenemos, ¿sí? Aunque siguen siendo altos, la tendencia a la baja que han mostrado del 2012 a la fecha, pues genera una percepción de que pues, se están comportando de manera adversa como esperarían los inversionistas. Y esto obviamente nos pega, porque el Servicio Geológico pues, depende en gran medida de lo que obtiene de las contraprestaciones y de las primas por descubrimiento. Entonces, este es un factor que tuvo que tomarse en cuenta también, ¿sí? Y una vez teniendo todos estos insumos, todos estos datos muy claros de dónde estábamos parados con respecto a estas restricciones y las condiciones con las que se encontraba el Servicio Geológico, entonces estábamos en condiciones de pensar que sí podíamos implementar este proyecto. El implementarlo, ¿qué implica? Bueno, pues debíamos tener muy en cuenta que la implementación pasaba por el tema de los procesos, por el tema de recursos humanos y por el tema de tecnologías de la información. Le voy a pedir a quien nos ayude allá con la computadora, si le da un clic por favor en este punto rojo. Aquí, exacto, ahí por favor, gracias. Entonces, en materia de procesos, lo que hicimos en el análisis fue analizamos la metodología que teníamos para llevar a cabo estos procesos, la metodología actual. ¿Cuál es el mapeo de la situación actual de cada uno de los procesos? Y luego pasamos obviamente a la versión optimizada, tomamos un proceso modelo y continuamos con la automatización del mismo. En materia de recursos humanos, tenemos que tener muy claro cuál es la evaluación de competencias que debemos tener para garantizar que el capital humano y recursos humanos del Servicio Geológico esté en condiciones de avanzar en esta nueva etapa que nos hemos planteado. Esto implica también un cambio de estructuras. Ya estamos transitando ese cambio de estructuras, el Servicio Geológico se prepara para esta nueva fase, ¿sí? Para que las áreas se interconecten de una manera mucho más optimizada. Y obviamente hablamos de la actualización del perfil y la descripción de los puestos. Es imposible pensar en un cambio de estructura sin pensar en cómo vamos a reacomodar las actividades de cada uno de nosotros y qué perfil debemos de cumplir cada uno de los que formamos parte del Servicio Geológico Mexicano. Estamos ahora mismo piloteando el tema de idiomas, queriendo aprovechar el impulso que le ha dado el Servicio Geológico a los doctores y a los maestros que ha apoyado para que se preparen, para ver cómo esto empieza ya a generarle mucho más valor al Servicio Geológico Mexicano.
Y finalmente, obviamente hablamos de las tecnologías de la información. Aquí hablamos de la actualización y de la adquisición del software adecuado para poder cumplir este propósito. Cuando hablamos de la mejora de procesos, pues aquí lo que hicimos fue realizar un estudio de tiempos y movimientos de cada uno de los procesos. En este caso específico nos enfocamos en uno que tenía que ver con que atravesaba el área técnica y el área de administración, lo vamos a ver un poco más adelante, y en este se determinó el tiempo de ejecución y los costos que tenía el mismo. Y finalmente hablamos de un segundo diagnóstico. En este lo que vemos es, lo que analizamos fue aprender a conocer la viabilidad de la mejora de los procesos, es decir, comparamos los costos de implementación, porque finalmente pues esto nos va a traer algunos costos, contra los beneficios que esperaríamos, ¿sí?, de tales procesos una vez que los implementemos. Si le damos aquí la flechita roja, por favor. Gracias. Ahora sí estábamos en condiciones de hablar de una mejora de procesos y de pasar a un segundo diagnóstico. Nada de esto sería posible y no podríamos garantizar de que estamos en la ruta de la mejora si no garantizamos que vigilemos que realmente estemos en todo momento cuidando que lo que hacemos sea mejor que como lo hacíamos antes. Y esto implica hablar de una mejora continua, que significa estar evaluando de manera permanente esto que ya se implementó en 3 líneas. Primero, la aplicación de la normatividad, qué tan capacitada y qué tanto ha adquirido las competencias del personal para el uso de la nueva tecnología, y una permanente vigilancia de los indicadores. Es decir, hay indicadores para cada cosa que hacemos donde debiéramos ver de manera cuantitativa que lo que hacemos lo hacemos en menos tiempo y con menor costo. Si no, no tendría sentido. Y necesariamente volvemos a evaluar estos beneficios y se convierte esto en un ciclo por el que tenemos que avanzar todo el tiempo. Cuando hicimos el diagnóstico, y este fue del que les hablaba que es cuantitativo, nos llevó a tener una idea clara de dónde estábamos posicionados. Este rombo que ven aquí, esta figura, lo que refleja es las 4 vertientes en las cuales se analiza el FODA, que son las fuerzas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Lo único que hace es una diferencia, hace una resta entre cuál es el nivel en el que fueron calificadas el total de las fortalezas y cuál es el nivel en el que fueron calificadas el total de las debilidades. Se hace una resta y esto nos ubicó en una balanza interna de punto 1, es decir, panzamos, si queremos verlo así, pero del lado positivo, ¿sí? Y luego las debilidades y amenazas pues son cuestiones que tienen que ver con factores exógenos a nuestra institución, y lo que vimos aquí es que al hacer la resta entre las oportunidades y las amenazas nos volvió a poner en un cuadrante positivo, ¿sí? Entonces estamos realmente en el cuadrante de las fortalezas y las oportunidades, y es una condición que no podemos desaprovechar. Entonces lo que hicimos fue avanzar hacia seguir identificando por dónde podíamos continuar fortaleciendo a esta institución, al Servicio Geológico. Hicimos el esfuerzo de identificar con claridad dónde estamos parados respecto a los procesos actuales. Hubo que pilotear, revisar cada subproceso. El Servicio Geológico Mexicano, aunque ha trabajado mucho en sus procesos y ya llegamos a una conclusión de que tenemos alrededor de 23 procesos, 25 para ser exactos, si incluimos 2 que no se están incorporando en la etapa y consideramos 3 del órgano interno de control. Finalmente, estos 25 procesos tienen una serie de subprocesos que se traducen en 147. Tomamos uno solo que tiene que ver con actualización de documentos, es uno de los subprocesos que no profundizaré por obvio de tiempo, pero en este subproceso nos dimos cuenta que sí era posible realmente hacer realidad este cambio, porque cuando lo analizamos vimos que había una reducción en el número de actividades, si es que ya las automatizábamos. Muchos nos preguntaban,
o hemos tenido algunas inquietudes de qué vamos a hacer los que hacíamos estas cosas. Pues vamos a hacer cosas que nos lleven a utilizar de mejor manera nuestra mente, a ser mucho más estratégicos, a generar nuevas ideas, en lugar de estar haciendo cosas manuales, ¿sí? Entonces, de repente, no sé si les ha pasado a todos, pero estamos inmersos en una operación tal que no nos permite darnos tiempo para pensar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y de repente nos encontramos respuestas que son las que tenemos a la mano, porque no nos ha dado tiempo de reflexionar sobre ello, y decimos, es que bueno, sí lo hemos hecho siempre y salen las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que cuando tengamos este tiempo suficiente para pensar lo que estamos haciendo y seguir transitando hacia una mejor manera de hacerlo, o incorporar incluso nuevas tecnologías o nuevas actividades, nuevas formas de interconectarnos, de generarle mayor valor a la institución, entonces yo creo que estaremos cumpliendo con esta tarea que tenemos todos los seres humanos, que es pues utilizar nuestra mente para algo productivo. Lo que vimos cuando hicimos este análisis, esta reducción del 35% en las actividades de este subproceso. Luego nos fuimos a hacer el análisis del tiempo y vimos que este tiempo se reducía en un 35% también, perdón, en un 47%, casi el 50% del tiempo se ahorraba. Y en costos, pues teníamos una reducción muy similar al número de actividades, que es del 35%. ¿Sí? Para que tengan una idea, ya había comentado en otro momento, pasamos a tener costos de hasta 3 millones a costos de 2 millones de pesos en un subproceso. Y hacíamos la comparación, si nosotros aplicáramos esta misma regla a los 147 procesos, pues en un año estaríamos teniendo un ahorro de aproximadamente 147 millones de pesos. Entonces, ¿realmente vale o no vale la pena transitar hacia esta nueva etapa de mejora, ¿no? Entonces, esos son los resultados que encontramos. Estamos convencidos de esta regla que han publicado en otros lados, que tiene que ver con el dicho de que la automatización de procesos es uno de los instrumentos para viabilizar una realidad sustentable. Y por eso de ahí viene el nombre, que efectivamente no podemos pensar en que algo sea sostenible en el tiempo si no tiene condiciones para explicarse con buenos razonamientos. Finalmente, les comento, esto se logró. Con esto lo que hicimos, o lo que logramos, o lo que alcanzamos, fue desarrollar un trabajo que coadyuva con el objetivo general y los objetivos específicos, los cuales llegaremos a la culminación, esperamos que sea este año. Así está planeado, es un esfuerzo en el que nos vamos a sumar todos. Derivado del anterior, con ello concluiremos que se aplique el modelo para la operación sustentable mediante un proceso implementado por personal del Servicio Geológico Mexicano. Es un proceso en el que vamos a atravesar todos, el personal en conjunto. Se determinó y fusionó estructuralmente con la incursión del nuevo modelo mediante áreas. Aquí tuvimos que fusionar el área de tecnologías y procesos para que ambos cuiden y soporten realmente lo que estemos haciendo en esta materia en toda la institución. Y finalmente se identificó que la automatización es una herramienta para la operación sustentable, logrando ahorros significativos en tiempo y dinero, que detectamos que pueden y son mayores al 20%. Yo con esto termino. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto.